Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Yo soy Alberto Ratia, cofundador y director general de FinTech U, y el día de hoy estoy muy contento porque están conmigo María Shakespeare y Daniel Levy. Ellos son socios de la firma legal Becar Varela y responsables de la práctica FinTech. Estimados Daniel y María, qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo están? Hola Alberto, un placer saludarte, muy felices de esta invitación y poder participar de este conversatorio. Ahí está. Muchas gracias también, Alberto, por la introducción. Este, nosotros con Daniel preparamos una presentación, más que nada para darnos apoyo en algunos temas y bueno, y que sea un poquito más entretenido para la audiencia. Así que comenzamos. Adelante, María y Daniel, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, un poco la idea es, para ponernos todos en la misma página, hablar primero un poco de cómo es el ecosistema local. Hoy en Argentina, al igual que en muchas de las otras regiones de Latinoamérica, el negocio de fintech no deja de crecer, no dejan de generarse oportunidades y negocios alrededor digamos, de toda la industria fintech. Y nosotros trajimos este estudio, que es digamos, el último que proporciona la Cámara Argentina de Empresas FinTech, que es del año 2020, pero esto solo se ha incrementado en el 2021, que muestra un poco por verticales de negocio cómo es la composición del ecosistema hoy. Y a la cabeza están los pagos digitales. Los pagos digitales, que para la Cámara es todo lo que es pagos y cobranzas de pago, como por ejemplo billeteras, procesadoras, gateway de pagos, agregadores, agrupadores. Y esos están en la cabeza, es lo más representativo dentro de los pilares de la industria, y quizá también se exacerbaron mucho por el COVID, digamos, se incentivó mucho este pilar, todo lo que fue pagos digitales, obviamente desde el periodo de COVID creció estrepitosamente. También han nacido nuevas empresas, los newcomers, como estos los agrupadores y los agregadores, que también se han reproducido mucho en los últimos años. Y luego ha habido muchas iniciativas también del mismo Banco Central, como por ejemplo las transferencias 3.0, las transferencias instantáneas, que después vamos a hablar un ratito también, o todo lo que dio en llamarse, digamos, las pequeñas iniciativas de Open Banking, que hacen que todo esto no pare de crecer. El pilar de lo que es préstamos también es muy importante en Argentina, es el segundo más importante, y pese a que el COVID generó un incremento en la mora, tampoco ha parado de crecer ni de ser un buen negocio en nuestro país. Por supuesto, bueno, no voy a detallar uno por uno los pilares, pero sí nos importaba mostrar un poco cómo está la industria, el mercado, la calle. Cripto es realmente una de las vedettes dentro de la industria y cada vez lo es más. También vamos a hablar un ratito después un poquito más en profundidad de lo que, digamos, de lo que es cripto, pero por supuesto que en economías inestables o con grandes restricciones cambiarias como es la nuestra, el cripto es muy, digamos, todo el negocio de cripto es muy atractivo. Tenemos empresas como tal vez Velo o Lemon que están creciendo como fuerte en la región, y también empresas más internacionales que también buscan al país y a la región como un lugar para desarrollar sus negocios. Un comentario también respecto de esto que no muestra el mapa, pero con Dani hoy comentábamos que es algo que se viene viendo, que es una tendencia de mercado, es todos los negocios DeFi, que también después podemos comentar un poco, que son realmente, si uno lo mira en tiempo real, aquello de lo que se habla y habla, no digamos que más que cripto, pero un poco comparte un rol protagónico con todos los negocios criptos. Y por supuesto también, un poco a nivel general, a nosotros no nos gusta, digamos, empezar estas conversaciones sin hacer, aunque sea una nota, a los temas de inclusión financiera. Digamos, en Argentina, como en muchos países de la región, hay... Se nos
Se nos frenó María, ¿no? ¿Tienen acceso Sí, a un creo que celular? Adelante, Ahí volví. adelante, María. Listo. Decía que, digamos, que tenemos un problema de inclusión financiera. ¿Me pierden un poquito? No, ahí estabas bien. Perdón. Tenemos un problema de inclusión financiera, pero hay cada vez más iniciativas que tienden a justamente solucionar los problemas de inclusión financiera. Para nosotros, la inclusión financiera es una de las herramientas más importantes para lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es la terminación de la pobreza, y por eso creemos que todas las medidas que se vienen tomando a nivel país, las iniciativas incluso de los reguladores, y que todas las fintechs abrazan, tienen en vistas estos objetivos. Y dentro de eso nos gusta mencionar algunos como, por ejemplo, la bancarización de sueldos, la interoperabilidad entre PSPs o billeteras y cuentas bancarias. Nosotros tenemos el caso que tal vez en la pandemia se lució mucho, que es el QR, que se mostró como una herramienta que se adoptó con muchísima facilidad, casi sin necesitar inclusión financiera, y que funcionó para llevar rápidamente la ayuda del gobierno a distintas personas ubicadas en cualquier lugar del país. Y esto se pone muchas veces como ejemplo incluso en comparación con países del primer mundo, en donde tal vez esta ayuda tardó en llegar o tuvo algunas complicaciones en términos de costos o de eficiencia para llegar a la gente. Y sin embargo, países como el nuestro u otros de la región también, con este método se logró resolver un problema que tal vez en otros tiempos hubiese sido muchísimo más grave. Y bueno, este es un poco, digamos, el panorama general nuestro. Yendo a la fintech puntualmente, a la industria fintech puntualmente, nosotros no tenemos una ley específica que regule toda la temática fintech, como tal vez tienen algunos otros países, como México, pero sí hay varias normas que regulan distintos aspectos y que dan ese marco jurídico que les es aplicable a las fintech. Para pasar revista, bueno, tenemos por supuesto la ley de entidades financieras, que muchas veces, digamos, se mira más que nada para distinguir lo que sería una entidad financiera de todos estos negocios que muchas veces intentan no caer digamos, en la órbita de la ley de entidades financieras, o caer en la órbita, digamos, que quieren realmente entrar. La Carta Constitutiva del Banco Central, todas las regulaciones del Banco Central, de las cuales vamos a hablar seguramente ahora de varias de ellas, como las de bancos, tarjetas, proveedores de servicios de pago o PSP, préstamos, pagos instantáneos, como mencionábamos antes. Todo lo que tiene que ver con las casas de cambio, agencias de cambio, oficinas de cambio, la ley de tarjetas de crédito, la ley de economía del conocimiento, que después vamos a mencionar un poco, que es en definitiva un incentivo para todo lo que es las industrias que requieran uso intensivo de software, básicamente. La ley de apoyo al capital emprendedor, que justamente busca incentivar el emprendedurismo y los negocios innovadores. La ley de protección de datos, que es un poco transversal a todos los negocios y a todos los negocios fintech y que siempre miramos. Reglamento antimonopolio, porque también como en muchos otros países se habla o se empieza a hablar, sobre todo en temas de pagos, de la concentración que había por algunos jugadores, y a través de la apertura de esos mercados empiezan a nacer obviamente muchas empresas competidoras y que se empiezan a crear productos y servicios diversos. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales, y todo lo que es reglamento del consumidor, que le aplica a muchísimos de estos negocios, lavado de dinero y normativa fiscal, que también siempre miramos para analizar estos negocios. Bueno, un poco esto por ahí nos vamos lo pasamos porque por ahí no es lo más importante. No sé, Dani, si vos querés hablar un poco de PSP. Dale, perfecto. Vos, Alberto, digamos, cuando tengas alguna pregunta, alguna inquietud, solo nos interrumpís.
Sí, sí, yo diría que vamos muy bien. Vamos muy bien y es un ecosistema, es una geografía muy activa en temas fintech, ¿no? Y apenas vamos a entrar con más detalle en ello. Adelante, muchas gracias. Bueno, perfecto. Sí, de hecho, digamos, Argentina es un país que siempre atraviesa cada ciertos años sus momentos de crisis, sobre todo macroeconómicas, y justo a nosotros la pandemia nos agarró en un momento recesivo, con lo cual fue una combinación bastante explosiva, pero aún así todo lo que tiene que ver con tecnología y fintech es algo que, digamos, no ha parado de desarrollarse y como decía María, sigue creciendo y creciendo. Y un poco, como mencionaba María, en Argentina quizá las iniciativas fintech que han tenido más desarrollo, más impulso, más volumen de negocios hasta ahora ha sido todo lo que tiene que ver con pagos. Y en esto es interesante que en Argentina, digamos, en esta disyuntiva que los reguladores en todos los países han tenido inicialmente frente a estos negocios, que es, bueno, ¿regulamos o no regulamos? ¿Regulamos de qué forma? Argentina en esto tomó una postura inicialmente de esperar y ver, ¿sí? El regulador, digamos, quizá a diferencia quizá un poco de México, de Brasil, donde el regulador ha sido mucho más proactivo inicialmente. En Argentina el regulador prefirió no meterse demasiado de entrada, quizás sí con algunas regulaciones antimonopolio, como las que mencionaba María, y algunas herramientas para fomentar la competencia, pero no ha sido un regulador que haya introducido regulaciones muy fuertes de entrada. Sí, en lo que tiene que ver con pagos, recién en 2020 el Banco Central empezó a regular a los proveedores de servicios de pago, puntualmente aquellos que ofrecen cuentas de pago, ¿sí? Y que cuentas de pago, como en varios de nuestros países en LATAM, digamos básicamente, que esto viene un poco de conceptos de la normativa europea, son cuentas no bancarias que se pueden usar para hacer pagos, que son básicamente las que en la práctica conocemos como cuentas virtuales, que uno tiene una aplicación, digamos, y una billetera, y ahí puede manejar este saldo de dinero sin que sea una cuenta bancaria, ¿no? Eso es lo que el Banco Central empezó a regular en 2020, y básicamente, digamos, tiene una regulación en ese sentido, de nuevo, ¿no? Con cierto espíritu de lo que viene de la regulación europea, pero que también se refleja con algunas cosas que se han regulado en los países de la región para estos negocios, en el sentido de que los fondos de los clientes tienen que estar segregados, que no pueden utilizarse para hacer operaciones de intermediación financiera, y lo que existe también en Argentina es la obligación de un registro ante el Banco Central para este tipo de prestadores, ¿sí? Es un registro que no es tan gravoso como el registro de un banco, donde el Banco Central en Argentina a un banco, digamos, le puede otorgar o no una licencia a su discreción. En este caso, para los proveedores de servicio de pago, es un simple registro donde se cumplen ciertas formalidades, y el registro se otorga, digamos, ¿no? Y en esto la verdad que el Banco Central hasta ahora se ha mostrado bastante eficiente. Tenemos más de 100 proveedores de servicio de pago registrados y hay unos 70 en la fila. Y la verdad es que ha mostrado ser una regulación bastante mínima. No hay exigencias de capitales mínimos. Hay sí unas obligaciones de reporte periódico. Pero bueno, hasta ahora la verdad es que, digamos, ha probado ser una regulación que además ha facilitado que muchos de estos jugadores puedan interconectarse más fácil con el sistema financiero tradicional y el sistema de pago, ¿no? Ahí, Mary, si querés pasar, podemos hablar también, ya que estamos en pago, un poquito de pagos instantáneos, que también es una herramienta que nuestros países
Por de pronto sabemos que en Brasil y en México viene teniendo bastante éxito y aceptación. En Argentina nosotros hace muchos años que tenemos pagos inmediatos, solo que ahora, digamos, lo que el Banco Central intentó hacer fue unificar ese universo de pagos inmediatos entre bancos para hacerlo interoperable con las billeteras virtuales, de modo que, y a su vez, que entre las billeteras virtuales también sean interoperables. Entonces, hoy la verdad es que uno, como decía María, en Argentina los pagos con QR han tenido muchísimo éxito, sobre todo desarrollados inicialmente por Mercado Libre, Mercado Pago. Pero hoy cualquiera con una billetera de cualquier aplicación puede escanear un QR de cualquier otra billetera o de cualquier banco y pagar de manera inmediata en 15 segundos. Y la verdad es que hasta ahora este sistema se completó en noviembre del año pasado recién, y por el momento viene teniendo bastante éxito y bastante crecimiento, ¿no? Por supuesto que en esto hay tensiones cada tanto tiempo entre los bancos y las fintechs. Las fintechs acusan a los bancos de que les frenan las transferencias, de que ponen límites, los bancos acusan a las fintechs de que no hacen suficientes controles, de que hay fraude y demás. Y en esto el Banco Central nos sorprende todas las semanas. En general los días jueves el Banco Central en Argentina emite sus comunicaciones, y hoy precisamente que es jueves salió una bastante explosiva que viene a tratar de calmar un poco esta tensión que hay en el universo de pagos entre los bancos y las fintechs, previendo ciertos parámetros unificados para garantizar la seguridad de las operaciones, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que podemos mencionar con respecto a pagos. Sí, en Argentina ya desde los años 90 tenemos una ley de tarjetas de crédito, con una regulación sobre todo para los emisores y para los adquirentes, con tasas reguladas. Y tenemos también, en lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero, para también los operadores del sistema de tarjetas, obligaciones de cumplimiento en ese sentido. Qué interesante, Daniel. Y sobre todo ese comentario que señalas, que entre el sistema financiero tradicional, déjame llamarle así, y los nuevos participantes fintech, pues siempre habrá en algunos casos cierto estrés comercial, ¿no? Porque están buscando tal vez ir por los mismos usuarios o resolver alguna necesidad que tienen sus clientes, ¿correcto? Sí, eso, digamos, es muy interesante de ver, porque, y tal vez podamos tocar un poquito de esto cuando hablemos de Open Banking, pero es muy interesante ver porque entre las medidas que el Banco Central lanzó hace unos años ya, fue que habilitó a los bancos a invertir en fintechs y a crear sus propias fintechs. Entonces, digamos, los bancos de alguna manera también hoy tienen sus iniciativas fintechs. Entonces es como que estas rivalidades, digamos, por momentos son más graves, por otros momentos, digamos, hay mucha cooperación, mucho partnership. Entonces, digamos, son disputas un poco entre comillas, ¿no? Que a veces uno no sabe bien para dónde van disparando. Si a veces lo que quieren es protegerse los bancos a sí mismos o proteger sus propios negocios fintech. Pero bueno, la verdad que hace un poco a los que estamos medio de afuera, ese picante, digamos, lo hace divertido, ¿no? No, y tal vez ahí solo un comentario adicional, es que justamente esto que comentaban recién, en donde se empieza a ver que empiezan a interactuar las fintechs con los bancos,
para sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Como que vemos una etapa en donde la interacción entre ambos, bien entendida, que es como un poco se está dando la discusión, simplemente enriquece a ambas partes. Y ahí quizá tal vez las fintechs que más se destacan son las que no disrumpen tanto la industria, pero sí se insertan en la industria existente o en la industria bancaria para mejorar y potenciar los productos y servicios existentes, ¿no? Y después, bueno, como decía Dani, por ahí en la parte, tal vez en la de Open Banking, es importante, cuando hablemos un poco de Open Banking, hablar un poco también de todos estos nuevos productos y servicios, alianzas, Banking as a Service, bueno, FinTech as a Service también, marca blanca, que justamente es un poco una consecuencia de esta interacción que empieza a haber entre los jugadores. De hecho, ya que está ahí la filmina de pagos instantáneos, es el mejor ejemplo de colaboración en la industria, digamos. Para los pagos instantáneos se estableció un estándar para la interoperabilidad de los pagos con QR, y ese estándar hubo que construirlo en una mesa donde se sentaron los bancos, las fintechs, el Banco Central, las cámaras, digamos, y la verdad es que salió bien. Entonces, de alguna manera hay un incentivo común, y de hecho el propio Banco Central ha reconocido que hace poco, el Banco Central en Argentina no tiene tanta exposición como en otros países de la región, y hace muy poco recién el presidente del Banco Central salió a hablar, digamos, y a reconocer el efecto positivo que las fintechs han tenido en la innovación y en el desarrollo tecnológico del sistema financiero, ¿no? Qué bien, qué interesante. Adelante, por favor. Íbamos a hacer un breve comentario para la regulación referida a préstamos. Acá un poco lo que se impuso es, por un lado, destacamos que estamos hablando normalmente de préstamos que hacen entidades con capital propio, no de préstamos bancarios, que es justamente lo que se exige para no caer en lo que se denomina intermediación y ser sujeto de regulación como sería un banco. Pero existe sí un registro que es más o menos sencillo y es automático, para aquellos que otorguen préstamos por encima de los 10 millones de pesos argentinos, ¿no? Y aquí tampoco se requiere un capital mínimo, y esta es la regulación. Es una regulación muy limitada, pero bueno, claramente existe una norma que prevé el instituto. Y es también como decíamos al principio, uno de los pilares de la industria más relevantes en Argentina. Sí, ahí para agregar, en lo que tiene que ver con la industria de préstamos, como decía María, en Argentina tradicionalmente la regulación financiera solo se ocupaba de la actividad bancaria propiamente dicha, que en Argentina implica la toma de depósitos del público y dar préstamos con esos depósitos. Y tradicionalmente todo lo que era otorgar préstamos con capital propio estaba fuera de la regulación. Entonces aparecieron muchas empresas dando lending online, créditos online con capital propio, y ahí el Banco Central apareció, como decía Mary, con esta regulación que también es bastante acotada. Hay cada tanto de nuevo, ¿no?, rispideces sobre los montos de la tasa de interés, y algunos temas de seguridad informática con relación al otorgamiento de estos préstamos, pero realmente se han desarrollado bastante. Y quizá ahí, Mary, justo vos habías pasado a la parte de crowdfunding, que creo que podemos poner un poco de la mano este tema. En Argentina se reguló el crowdfunding por ley hace ya unos años, ya como le diría hace 5 años. Fue una de las primeras verticales fintech que se han regulado, pero lamentablemente no tuvo demasiado suceso,
No sabemos bien si porque la regulación era demasiado exigente, que puede ser un motivo. De hecho, el regulador argentino, que en este caso es el del mercado de capitales, la Comisión de Valores, ha reconocido la necesidad de mejorar esa regulación y todavía la está revisando, pero la realidad es que no se registró ninguna plataforma. Y esa ley en realidad solo regulaba el crowdfunding que llamamos de equity, ¿sí? Es decir, cuando lo que se recauda es fondeo para participar en una empresa y obtener dividendos, básicamente, ¿no? Pero no estaba en esta ley regulado lo que era el crowdlending, o sea, los préstamos entre personas. Eso el Banco Central argentino lo acaba de regular a fin del año pasado, en diciembre. Todavía lo tiene que reglamentar. Y ahí había una discusión interesante porque tradicionalmente se entendía que la simple mediación, es decir, el solo hecho de poner en contacto al tomador del préstamo y al otorgante no exigía ninguna licencia bancaria. Había algunas discusiones en el mercado con algunos jugadores que hacían este negocio. Y bueno, esta regulación del Banco Central de alguna manera viene a zanjar esta discusión porque en cierto modo reconoce que no es actividad bancaria, pero a la vez introduce un régimen especial con un registro también, una regulación, segregación de fondos y demás, una regulación separada, ¿no? Lo que muestra que de alguna forma es como que a la larga todas las verticales van teniendo su regulación, ¿no? Y la verdad es que lo que uno ve es que si el regulador es razonable, la verdad es que si bien los jugadores muchas veces al principio se quejan porque por supuesto la regulación trae costos, trae cierta burocracia, en general para lo que es inversiones también trae cierta seguridad, ¿no? Entonces nos pasa mucho con María en la firma de atender inversores interesados en estos negocios, muchas veces del exterior, y cuando ellos ven que hay algo regulado y saben cuáles son las reglas, a veces sienten más seguridad y más ánimo que meterse en algo donde no saben bien si algo todavía está discutido, para dónde puede ir el regulador, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito con lo que tiene que ver crowdfunding y crowdlending. Lo interesante de la ley de crowdfunding, que si bien no tuvo mucho éxito, como dijimos, esa regulación se introdujo en la ley de apoyo al capital emprendedor, que de alguna manera, si se quiere, indirectamente un poco sí trajo cierto impulso del Estado por apoyar a los emprendedores, ¿no? Ahí se previeron algunos beneficios impositivos, se reguló un poco el tema de inversiones de capital semilla y demás. Así que más allá de puntualmente el crowdfunding, esa fue una ley bastante interesante. Sí, perdón, Alberto. Daniel y María, una pregunta rápida. Cuando el regulador en Argentina publica una nueva ley, una nueva disposición, las fintechs que vienen prestando ese servicio, ¿tienen algunas semanas o meses, algún periodo como para regularizarse, como para obtener el cumplimiento de esa nueva ley? ¿Cómo se maneja? Depende, vamos a decir depende. En general se otorgan plazos, muchas veces no tan largos como se quisiera, pero las normas cuando se introduce algún nuevo régimen suelen otorgarse plazos para adaptarse, salvo que sean algunos temas muy álgidos, donde digamos, el Banco Central tiene mucho interés y
y en esos casos las disposiciones pueden salir de un día para el otro, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, el último día del año pasado, cuando la gente estaba, digamos, por descorchar y festejar el fin de año. Digamos, el Banco Central sacó una norma disponiendo que todos los fondos que las billeteras virtuales tenían en los bancos no tenían que encajarse al 100% en el Banco Central, lo cual acababa con todo un negocio de tasas que se hacía con esa plata, y eso fue de un día para el otro. O sea, digamos, ahí el regulador quiso ser, digo por poner un ejemplo, ¿no? Puede haber Sí, otros, sí. pero en general cuando salen regímenes así nuevos, marco, se suele otorgar un plazo para la adaptación, ¿no? Y ahí quizá vale la pena una pequeña nota sobre el tema del sandbox regulatorio, que Alberto, tú nos habías indicado como uno de los temas que tal vez despiertan interés y realmente de los que se está hablando mucho en la región. El BID hizo un estudio sobre todos los países de la región en esta materia, en los temas de sandbox, y que justamente buscan en un punto ese diálogo entre las startups, como mencionaba recién Dani, que muchas veces son las que traen la innovación. Por supuesto, no todas las fintechs son startups, hablábamos hace un rato de las unicornios, pero sí muchas de ellas empiezan como startups y hay un régimen en Argentina un poco que les da un marco y les da algunos beneficios para iniciar sus actividades a las startups en general, más allá de que sean fintechs o no. Pero el sandbox, que está pensado como un marco que establece el regulador para que las empresas innovadoras, entre ellas muchas startups, que a veces además coincide con empresas que no tienen el capital suficiente para salir al mercado con productos y servicios totalmente establecidos o totalmente terminados, y además muchas veces no pueden enfrentar el costo y el peso regulatorio que les cabería. Estos sandbox también se presentan como una oportunidad de diálogo y de aprendizaje recíproco entre las empresas innovadoras y los reguladores, que muchas veces también inciden después en que al conocerlas, también las regulaciones que se terminen dictando puedan respetar y permitir que las startups vivan, se desarrollen y no mueran con el peso de normas pesadas que tal vez les establezcan una carga regulatoria tan gravosa que impida finalmente que la innovación se desarrolle. En ese sentido, en Argentina, y por lo menos hasta ahora, la carga regulatoria cada vez es un poquito más, pero en términos generales no es lo suficientemente pesada para frustrar los negocios, ni mucho menos, de los negocios fintech, ni mucho menos, y de hecho están surgiendo muchos negocios, más allá, digamos, de las discusiones o de los reclamos o de los pedidos que puedan hacerse todos los jugadores de la industria. En Argentina, más allá de que se hable del sandbox, y que haya algunos innovation hubs, mesas de innovación que ha habido y que han sido muy importantes, el sandbox como tal, con todo el proceso de aplicación, preparación, prueba y evaluación de los negocios, no existe como tal, no tenemos una regulación que permita justamente la operación y la interacción con clientes de empresas en este marco protegido. Pero sí hay proyectos y se están haciendo muchos estudios, por lo que se espera que en algún momento exista un marco que permita el desarrollo de estos negocios dentro de un sandbox regulatorio, ¿no? Queríamos hablar un poquitito de cripto, que como decíamos, ¿no? Cripto es un tema del cual se habla y se habla y se habla en todos lados. Yo me atrevería a decir, María, que es el tema obligado de discusión para los que no estamos en Argentina en estos temas de activos virtuales y criptomonedas, ¿no? Totalmente. Totalmente, justamente hoy había un artículo muy interesante en alguna de estas publicaciones
que hablaban de que realmente hoy el cripto es mainstream en el mundo, ¿no? Y decían, lo decían a través de la publicidad, del peso que tiene la publicidad del cripto. Por ejemplo, en el Super Bowl americano hubo una publicidad de Coinbase que tiene como el segundo más caro en publicidad, y todas las empresas, digamos, de cripto o relacionadas con cripto están haciendo publicidad incluso en el Super Bowl, y con celebrities. Está LeBron haciendo una publicidad, está el escritor de Curb Your Enthusiasm haciendo una publicidad también de un servicio cripto. Bueno, esta de Coinbase, que era un QR que se movía con una música y que también fue como, estuvo en boca de todos. Realmente es algo de lo que un poco se habla y se habla. Es, por supuesto, apasionante y fue muy revolucionario. Hoy ya todo el mundo habla un poco más. Los fanáticos dicen que, digamos, son muy persuasivos, son anárquicos, y son muy apasionados. Entonces se generan debates muy interesantes siempre alrededor del cripto. Y además, bueno, ya representa un volumen en el mundo muy relevante de dinero en transacciones cripto, ¿no? Como decíamos, en Argentina, por la situación de Argentina y por la situación económica y por las restricciones cambiarias y por la inflación que tenemos, es muy común que se busquen instrumentos para proteger el valor de la moneda, y ahí el cripto tiene un lugar muy importante. En lo que tiene que ver con la regulación del Banco Central, a través de comunicados ha dicho que, digamos, que no es una moneda de curso legal, que no es emitida por ningún banco central, y digamos, no se asumió como un rol regulatorio, pero no se descarta que en el futuro lo tome, porque por supuesto que es objeto de análisis, de preocupación. En el último, y en el último comunicado que hizo en conjunto con la Comisión Nacional de Valores, por supuesto que se reitera la preocupación, la necesidad de manifestar que se trata de un producto que es muy volátil, que no es seguro, que no tiene respaldo, etcétera, etcétera, como ha pasado en muchas jurisdicciones. Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores también manifestó a través de comunicados que en principio la oferta pública de criptomonedas o de tokens no está regulada, salvo que por las características especiales pueda considerarse una oferta pública de valores negociables. Ahí la dificultad es que obviamente que tanto el concepto de oferta pública como de valores negociables es muy amplio, y no existe, digamos, un espacio en donde se pueda operar sin muchas veces tener la necesidad de hacer este análisis profundo de si se está o no invadiendo la normativa de la Comisión Nacional de Valores, y por eso muchas veces recibe consultas la Comisión Nacional de Valores que tienen que ver con esto, con que quien está emitiendo o negociando o publicitando o comerciando criptomonedas muchas veces no tiene la certeza al analizar la normativa de si está o no dentro de la órbita de la CNB. Más allá de esta regulación y alguna regulación más relacionada con impuestos, como el impuesto a las ganancias que aplica a las transacciones, a las ganancias que se pueden generar por las operaciones cripto, y algún régimen informativo, una carga informativa que existe sobre los sujetos obligados y también sobre las plataformas que operan. No hay una regulación puntual, más allá de estas cuestiones que mencionábamos, y por lo tanto, o más allá de eso, hay muchos negocios cripto, hay exchanges, y es un negocio muy importante y muy creciente en Argentina y en la región, ¿no? Ahí, digamos, un poco cierta tensión que apareció en el mercado con las últimas regulaciones tiene que ver con que, si bien como Mary mencionaba, no tenemos hoy una regulación para el mundo cripto, sí hay un proyecto de ley que se presentó en 2020, pero que hasta ahora, digamos, no ha tenido demasiado
tratamiento ni se espera todavía que tenga alguna suerte de aprobación. Sí empezaron a haber problemas cuando el Banco Central reguló, como dijimos, a los proveedores de cuentas de pago o billeteras virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los exchanges de cripto que a la vez ofrecen servicios de cash en billeteras virtuales, empezaron con la disyuntiva y la discusión de si se tenían que registrar con el Banco Central por ofrecer cuentas de pago. Ahí el Banco Central les dijo que no, y entonces ahí, digamos, si bien los negocios cripto que quieren desembarcar se encuentran con que no hay una regulación específica para el negocio cripto, a veces tienen que ver la manera de poder ingresar en la regulación de pagos para poder ofrecerle a sus clientes servicios de cash, ¿no? Entonces, ahí hay desafíos legales y de estructura bastante interesantes. Tal cual. Y bueno, no sé si para cerrar, no queremos hacer una notita, no sé si para cerrar, pero no los queremos cansar, pero aunque sea no irnos sin hacer una nota sobre Open Banking, ¿no? Sí, ahí, a ver, en Argentina, a diferencia de países como Brasil, México, Colombia, que digamos está en un proceso activo de regular el Open Banking, también Chile ahora. En Argentina no hubo hasta el momento ninguna regulación específica de Open Banking, con lo cual, digamos, dentro de las distintas modalidades que el Comité de Basilea identificó, digamos, para el desarrollo de esta tendencia, que es o países que lo regulan, o países que simplemente emiten estándares, o países que dejan que el mercado haga lo suyo. Argentina por el momento estaría en esa última categoría de dejar que el mercado haga lo suyo. Lo cual, como decíamos antes, ¿no? A veces la falta de regulación trae también algunas incertidumbres, con lo cual, digamos, estamos viendo sí algunos productos en este sentido, no tan abiertos, algunos, sí más de tipo de redes privadas, o bancos que, por ejemplo, desarrollan APIs para sus clientes, o para fintechs que se asocian especialmente con ellos. Pero sí en Argentina de repente tenemos varias normas que de alguna manera contribuyen a que esto pueda desarrollarse. O sea, Argentina es un país que con todas sus dificultades, como ya decíamos antes, hace muchos años que tiene transferencias inmediatas gratuitas entre cuentas bancarias. Es un país que tiene una ley de protección de datos personales de principios de los 2000. Hoy ya es una ley un poco vieja y de hecho trae algunos problemas digamos, para adecuarse a algunos conceptos de Open Banking. Digamos, y después, por ejemplo, el Banco Central ya hace muchos años que obliga a los bancos y a los emisores de tarjeta, por ejemplo, a transparentar todas sus comisiones, a tener toda esa información abierta y disponible para el público, lo mismo que la situación de los deudores. Entonces, hay un montón de información que circula en el sistema financiero argentino que no es necesario, digamos, si uno quiere regularla para que pueda estar abierta, como quizá puede suceder en otros países. Sí, quizá se vuelve un poco más problemático a la hora de empezar a compartir información de depósitos de los clientes o información más transaccional, donde todavía en Argentina tenemos una obligación legal de secreto bancario bastante fuerte, y nunca queda demasiado claro hasta dónde los bancos pueden abrir ese tipo de información. Hubo algunos conflictos con algunas iniciativas que quisieron, digamos, ofrecer productos de Open Banking sin el consentimiento de los bancos, digamos, pidiéndole a los usuarios las claves. Hubo ahí algunas
discusiones, pero bueno, pareciera que la tendencia en general mundial y también Latinoamérica es reconocer que los datos son de los usuarios, digamos, y un poco con esa tónica se viene moviendo el regulador, de nuevo, ¿no? Con algunas regulaciones muy aisladas, por ejemplo, hoy digamos, los bancos se pueden compartir los legajos de los clientes, digamos, se facilita que un cliente pueda salir de un banco y pasar a otro. Ese tipo de cosas hay. Y sí, lo que estamos viendo mucho en el mercado, que hasta ahora, digamos, no ha sido objeto de gran preocupación para el regulador, como sí entendemos que ha ocurrido, por ejemplo, en México hace poco, que son todas estas alianzas de Banking as a Service o FinTech as a Service y productos de marca blanca, ¿no? Es decir, la regulación financiera en Argentina, por ejemplo, les permite a los bancos tercerizar sus servicios tecnológicos. Entonces, gracias a esa regulación, hoy encontramos fintechs que de alguna manera les hacen todo el fronting a determinados productos bancarios, o fintechs que ofrecen productos con bancos atrás. De ese tipo de alianzas estamos empezando a ver mucho, de finanzas embebidas, digamos. Todo eso está hoy empezando a desarrollarse con bastante fuerza, y de nuevo, con una regulación que en esto no es demasiado intrusiva, deja hacer, pero bueno, digamos, no vemos por el momento que el regulador argentino tenga el open banking, digamos, como una prioridad, sino que lo vemos más como algo que el mercado va a ir trayendo por sí mismo, ¿no? Y ahí si querés tal vez una nota final también, ya que estamos hablando de fintech. Todo esto de lo que habla Dani, de la apertura de las finanzas, la apertura de la información, lo valioso de compartir información para generar nuevos productos y servicios del mundo financiero, tiene como un correlato o una equivalencia en el mundo más tecnológico, en donde también todo lo que es el desarrollo de nuevos productos y servicios empieza, digamos, a pasar de ser algo cerrado y secreto a pasar a ser también algo abierto. Hay un correlato ahí con lo que está pasando con las finanzas, en donde empieza a haber investigación abierta. Las empresas tienen que hacer más con menos, la investigación individual y en soledad es muy cara, y empiezan a darse alianzas y escenarios en donde, digamos, se utiliza la innovación abierta justamente como un mecanismo para generar nuevos productos y servicios que sean el producido de un trabajo en común, de un trabajo en conjunto, un trabajo de compartirse información. Y esto, por supuesto, desde lo legal genera muchísimos desafíos, ya desde la confidencialidad, de quién es el producto y servicio resultante, de cómo se usa, la responsabilidad por el uso, la responsabilidad ante las pruebas, etcétera, etcétera. Pero justamente, digamos, es de la esencia del Open Banking, que es lo que se está desarrollando ahora, que interactúen también muchas empresas, porque solamente se va a dar si realmente hay ese input de diversas empresas o alianzas entre diversas empresas para poder finalmente prestar un mejor servicio y de mayor calidad y menor precio al usuario, ¿no? Sí, donde se vio eso, digamos, y ahí sí, si uno quiere mirarlo, tiene mucho de Open Banking, es en el desarrollo de este ecosistema de pagos instantáneos abiertos, que se llama Transferencias 3.0, donde el Banco Central ahí sí fue proactivo en, digamos, en fomentar y obligar a los bancos y a las fintechs proveedoras de cuentas virtuales a interconectarse para permitir las transferencias y los pagos inmediatos, ¿no? Vía APIs, digamos, compartiéndose la información transaccional y permitiendo el ingreso de el negocio de los famosos iniciadores de pago, digamos que pueden no ofrecer ningún tipo de cuenta, pero sí conectar a usuarios o a comercios con el sistema de pagos
y todo eso, como decía Mariano, contribuye mucho a que los jugadores interactúen y tengan que crear soluciones juntos en pos de la innovación. Daniel, María, la verdad es que sus comentarios han sido muy, muy puntuales, muy buenos. Nos encantaría continuar platicando horas y horas. Nos hemos pasado un rato muy agradable. Tal vez un último comentario, un último favor. Hablaban al principio sobre finanzas descentralizadas o DeFi. En el caso de Argentina, ¿cómo ven la evolución de ese tema, de esa vertical, no sé si llamarle de esa manera de hacer ahora servicios financieros? Bueno, como decía Mary al principio, diría que del último año para acá, o quizá un poquito más, se ha empezado a hablar mucho de tema DeFi, sobre todo en lo que tiene que ver con productos de tipo, digamos, lending o de desarrollar, si se quiere, productos financieros a través del mundo cripto, de manera descentralizada y vía smart contracts. Diría que los productos que hoy por hoy uno ve más de ese tipo en el mercado argentino es esta idea de poder invertir los propios cripto y recibir un interés, o prestar los cripto, y bueno, y ahora también todo eso un poco atado a los NFT, muchas iniciativas con gaming, digamos, y un poco todos estos productos bajo la concepción de DeFi, de nuevo, ¿no? con esta idea de la automatización. Desde el punto de vista regulatorio no ha habido gran cosa, pero hay, digamos, todavía algunas discusiones con respecto a estos productos que ofrecen el pago de un interés. El Banco Central salió a decir hace poco 2 veces que está investigando empresas que ofrecen hacer una suerte de intermediación financiera con cripto. No está muy claro exactamente a qué está apuntando el Banco Central con eso, pero bueno, un poco lo que uno diría es que todavía me parece que vamos, con relación a esos productos, estamos viendo mucho interés, tanto de los usuarios como de jugadores locales y del exterior, que en Argentina están queriendo ofrecerlo. Ya hay jugadores ofreciéndolos. Y bueno, habrá que ver desde el punto de vista regulatorio si bueno, estos productos finalmente digamos, se desarrollan sin problemas, o si, bueno, en algún momento tal vez aparezca alguna traba o alguna regulación. Pero sí, definitivamente es una tendencia sin ninguna duda. Qué interesante, Daniel y María. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Les mandamos un abrazo y que sigan los éxitos, que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias por invitarnos y por el buen rato. Igualmente. Gracias, cuídense mucho.